Entonces, como les decía al principio, historias conversadas, un espacio donde la poesía y la historia se unen para contar la historia de Cuba de manera diferente. ¿Qué tema nos traemos hoy? ¿Qué andamos cocinando para el día de hoy? Sí, bueno, como decíamos al principio, es algo que nos atañe, que nos preocupa y nos afecta, la historia de la electricidad en Cuba. Vamos entonces a leer uno de los poemas. ¿Cómo no? Y entonces comenzamos con los datos que nos traen. Perfecto. Aquí traemos un texto hermosísimo de nada más y nada menos que Pablo Neruda. Así que ya ven por dónde vamos. En el carbón, tu planta de hojas negras parecía dormida. Luego excavada anduvo, surgió, fue una lengua loca de fuego y vivió adentro de la locomotora o de la nave. Rosa roja escondida, víscera del acero. Energía, en la uva eres redonda gota de azúcar enlutado, transparente, planeta. Llama líquida, esfera, frenética púrpura y aún multiplicado grano de la especie, germen de trigo, estrella cereal, piedra viviente de imán o acero, torre de los hilos eléctricos, aguas en movimiento, concentrada, paloma sigilosa de la energía, fondo, fuego que corre y canta, agua que crea crecimiento, transforma nuestra vida, saca pan de las piedras, oro del cielo, ciudades del desierto. Entonces, oh energía, espada ígnea, no serás enemiga, flor y fruto completo será tu dominada cabellera, tu fuego será paz, estructura, fecundidad, paloma, extensión de racimos, praderas de pan fresco. Bello, bello como todo lo de Neruda. Bello. Bueno, entonces cuando hablamos de la electricidad en Cuba, como en todo el mundo, siempre lo asociamos a la necesidad del alumbrado, ¿no? En las calles, en la vida, en la economía, en el hogar, etc. Yo me imagino cuando fue conquistado nuestro país, con las condiciones en que vivían los aborígenes, con hogueras, después estas calles oscuras, pero no solamente las calles, no habían calles. No existían calles. Eran las selvas, los caminos que el mismo hombre fue haciendo sin alumbrarse ni nada. Es de suponer que los españoles son los que traen la cera para poderse iluminar, que incluso podría ser esta quema de ese tipo de material molesto para las personas, porque en los lugares donde se hacían las tertulias, todas esas velas que se ponían, todos esos candelabros, creaban molestia, además de todos esos trajes, lo que respiraban, el calor, las personas. Se dice que el alumbrado público en La Habana era realizado por una compañía española, la cual suministraba el gas para una parte de las calles de la ciudad y para la tercera parte de las casas que existían en aquel entonces. El gas suministrado era de poca calidad, lo que traía molestias a los consumidores. La primera demostración del uso de la electricidad para el alumbrado fue un diseño basado en una máquina de vapor que le comunicaba su energía a un dinamo, la cual suministraba la energía eléctrica a una lámpara de arco eléctrico. Esta máquina fue traída a Cuba por el catalán Tomás José Dalmau en 1877. Este primer intento no fue del todo satisfactorio, dado que la máquina de vapor no podía mantener el generador a plena capacidad. Sin embargo, esto representó un gran avance, ya que haciendo una comparación con la calidad del alumbrado de los sistemas anteriores, este era muy superior en todos los sentidos. En la primera mitad de la década de los 80 del siglo XIX, la iluminación por arco llegó a algunos ingenios azucareros. También en Cuba está asociada la electricidad a los ingenios azucareros por las máquinas de vapor, y necesitan este tipo de combustible para poder producir la caña de azúcar. La iluminación se lograba con lámparas de arco que se alimentaban a partir de generadores eléctricos de poca capacidad. No es hasta el 3 de marzo de 1889 que se instaura un sistema eléctrico para el servicio público con generación centralizada y redes de distribución dirigidas a algunas zonas de la capital. Entonces, cuando vamos a Ecurret, por supuesto, el ejemplo más usado es el de La Habana, la capital. Cómo fue el desarrollo eléctrico, cómo avanzó el desarrollo eléctrico de la capital, y por supuesto desde el principio era por compañías españolas y después entonces compañías norteamericanas que eran las que se apropiaron de todas estas empresas. Esta Ecurret no menciona, si acaso le dedica un párrafo a Santiago de Cuba.
en todo el avance de la industria eléctrica en todo el país. Y es que entonces tenemos que recurrir a los cronistas nuestros, Bacardí, Formen, incluso hasta Poveda, que voy a comerme todas estas cosas porque ya sabemos la historia de que los monopolios norteamericanos son los que se ocupan. Esas vamos a dejarlas para la segunda. Para la segunda, que es la historia larga. Entonces, ¿por qué se celebra el Día del Eléctrico? Sí, me parece una curiosidad. Dice que después de la caída del tirano Machado y durante la etapa conocida como el gobierno de los 100 días, se produce bajo la dirección de Antonio Guiteras, es decir, que no es Fidel Castro el único que se ocupó en un momento determinado de nacionalizar la compañía eléctrica. Antonio Guiteras intervino a la compañía eléctrica cubana de electricidad el 14 de enero. Y por eso es que ese día es conmemorado el Día del Trabajador Eléctrico. Después, bueno, sabemos toda la historia, que en 1957 la compañía cubana de electricidad vendía más del 90% de la energía eléctrica generada en el país. El resto era producida por pequeñas plantas eléctricas aisladas. Y bueno, sabemos que en 1958 hubo una gran generación eléctrica, pero no llegaba a toda la población. Sabemos que habían zonas rurales que vivían todavía en un constante apagón. Y entonces llegamos a la parte de Santiago de Cuba. Y como decía anteriormente, ECURRED no menciona Santiago de Cuba y tenemos que ir a los... A mí me ha encantado prepararnos para este tema, porque cuando vamos a las redes sociales no encontramos información suficiente sobre Santiago de Cuba, que era lo que estabas diciendo. Por supuesto. Entonces, buscando un poquito, hay que ir a la vieja usanza, a revisar los libros, a leerlos con detenimiento, y uno se va enamorando, porque estoy enamorada de las crónicas de Santiago. Sí, uno se va enamorando porque uno va incluso viviendo cada uno de los momentos en los que se desarrolló la ciudad. Por supuesto, por supuesto. Y entonces en 1848 ya Bacardí está recogiendo en octubre que Ángel Norma propone alumbrar la ciudad con gas y se le ofrece pagar cada luz a 10 centavos y que sean por su cuenta la construcción de tubos, es decir, los cuenta propia, como hacemos ahora, los cuentapropistas. Por cuenta propia, la construcción de los tubos, los conductos, la fábrica de los gasofiláceos y aparatos. En el 53, José Antonetti solicita privilegio exclusivo para el alumbrado con gas por el término de 15 años, es decir, toda esta parte de la colonia, lo que se está hablando es del alumbrado del gas. ¿Cuándo es que se habla precisamente de la electricidad? Se dice que en 1903 en la Gaceta Oficial se publica el decreto número 14 del presidente Estrada Palma que autoriza a los señores Eduardo J. Chivas Guerra y Ricardo S. Porro para instalar una planta eléctrica. Y me quedó entonces la duda, ¿quién es este Chivas? ¿Será el mismo del que nosotros en la historia no hablábamos del Partido Ortodoxo? Es el padre. Pero este padre que estuvo vinculado a la compañía eléctrica en Santiago de Cuba, pero también estuvo vinculado al fomento del reparto Vista Alegre, uno de los grandes arquitectos que tuvo la ciudad de Santiago de Cuba, pero casi no se reconoce o casi no se habla de él. Cuando en 1905, a las 3 de la tarde, el 27 de febrero, es decir, que incluso estamos en el mes de conmemorar esto, a las 3 de la tarde se inauguraron las obras de construcción de la nueva planta para el alumbrado eléctrico de la ciudad de Santiago de Cuba a cargo de la Compañía Eléctrica de Santiago, con un gran capital en acciones y en bonos, del cual fueron poseedores, propietarios y hombres de negocio con arraigo permanente en el país. Dice que la ceremonia de colocación de la primera piedra tuvo su lugar en Punta Blanca, es donde está situado ahora, ¿no? No, Iván, ¿tú qué sabes de eso? Es donde está situado ahora en Punta Blanca la refinería, la productora de corriente en Santiago, Punta Blanca, dice así. Sí, ajá, aquí en la bahía. Entonces, es ahí donde se puso la primera piedra en 1905 para poder ya inaugurar la primera planta eléctrica que tuvo Santiago de Cuba. Pero sin embargo se habla de una primera planta eléctrica que dicen que cuando esta crean la segunda, tienen un momento determinado que unirla y que no podían porque eso llevaría tiempo y mientras estuvieran trabajando las dos plantas separadas, la electricidad iba a llegar hasta las 12 de la noche. Esa es 1905. Ahora nos la quitan a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, y aquello nos afecta, y aquello no tiene nombre. Y
Se dice que cuando en 1908 ya por fin se ponen a funcionar las plantas eléctricas, dicen que el pueblo rompió en gritos, que se ha quedado parece que como un mito ya, de que cada vez que viene la corriente, la gente se pone contenta. O sea que es una tradición que heredamos de ese Es una tradición de que cuando ya ponen la corriente en ese momento, dice que las personas entraron eufóricas, gritaron. Entonces, mira, sin querer me has respondido una pregunta, porque ayer en la casa cuando se va la corriente, sí. O sea, cuando llega la corriente la gente habla, ¿no? Y esta mañana cuando gritan, cuando se va no quiero oír lo que dicen. Cuando se van ya sé, pero cuando viene la corriente, las personas se sienten como una euforia, ¿no? Es se una sienten alegría. Eufóricos y muestran la alegría con ese sonido que bueno, llega a turdir a veces. Sí, en 1905 pasó eso. Esta mañana cuando yo venía saliendo de la casa, hay dos muchachos parados hacia el frente y uno le dice al otro, yo no sé por qué la gente grita cuando viene la corriente. Bueno, pues mira la contentura, por fin en esa fecha, en 1905, se alumbra la ciudad, pero no los parques Céspedes y Crombet y el tramo de la calle de Santo Tomás comprendido entre los dos parques. Después se iluminarían como prueba otros tramos de calles con luces incandescentes y apropiados reflectores. Entonces, sabemos ya la historia de el triunfo de la revolución, el bloqueo, que ahí se nos limita el problema del combustible, el problema de las piezas de repuesto de estas termoeléctricas, que viene el campo socialista y nos ayuda en cuanto a petróleo, muchos técnicos que no se fueron del país, técnicos e ingenieros que se quedaron ayudando en innovando piezas para esta empresa eléctrica, y después entonces entramos en las famosas patanas. La actualidad. Las actuales patanas. Pero es que leyendo veo que las patanas no son nuevas. Desde el 2019 estamos recibiendo patanas. Y no es así patanas. Las patanas son donde se trasladan estas pequeñas compañías eléctricas, que el gasto que hace Cuba en estas patanas es millonario. Pero a la vez reconocen que es mejor traer estas patanas, estas pequeñas centrales eléctricas, porque construir una termoeléctrica es muy costoso y se toman como 5 o 6 años para su construcción. Es lo más curioso que hemos encontrado de la historia de la electricidad en Cuba. Bueno, entonces vamos a la segunda parte del espacio, donde vinculamos el tema, la electricidad en Cuba, la historia de la electricidad en Cuba, con qué dicen nuestros poetas respecto a este tema. Ahí dicen, y dicen. Sí, como dicen, más en este momento en el que hay tanta inestabilidad con la distribución del fluido. Aquí traigo un texto de Alexis Pagán. Alexis Pagán es un escritor santiaguero que ya no está viviendo con nosotros. Está vivo, pero de México travesía. Ya. En algún sitio de Estados Unidos está viviendo Pagán ahora. Y dice algo así como, yo soy la electricidad, soy el poder de los cables, yo soy la luz en la oscuridad, soy la vida en la máquina, soy la electricidad, soy la fuerza que mueve el mundo, soy la energía que mantiene las cosas en movimiento, soy el poder del universo, yo soy la electricidad, soy la chispa de la vida, la fuerza que mueve el mundo, sí, el poder del cosmos. Así que se han escrito cosas sobre... teníamos invitada para la tarde de hoy a Yoricel Andino, pero ella no ha podido llegar. La electricidad es el alma de la ciudad. Las venas de la ciudad están hechas de acero y alambres. La ciudad respira con el flujo y reflujo de la corriente. La ciudad está viva con el pulso eléctrico. Es un organismo vivo que respira. La electricidad es el alma de la ciudad. Las venas de la ciudad están hechas de acero y alambres. La ciudad respira, la ciudad está viva. La ciudad es un organismo vivo, un organismo eléctrico. Los edificios son las células, los rascacielos, las neuronas altísimas. La ciudad es una máquina vasta y compleja. Sus calles, las arterias, los coches, glóbulos rojos. La ciudad es una máquina vasta y compleja, una máquina de energía, un organismo vivo que respira, vasta, compleja.
electricidad. Ay, por Dios, pero oye, Evidentemente, esta persona Pero vive en un ambiente pero donde cuando la hay, no falta. cuando la hay es tan No importante, falta. tan necesaria. De todas maneras, Por Dios. los poetas tienen a bien vincular los temas con las emociones. Y cuando hablamos de electricidad, se siente mucho el impulso del amor y estas cosas que a los poetas también les gusta hablar. Por supuesto. El amor es un tema que no falta en un buen poeta. Sí. Y dice, los focos de tus ojos se encendieron, alumbraron mi trifásica existencia. Se puso al rojo mi delgada resistencia y los fusibles del amor se me fundieron. Medí las líneas de tu ril figura y encontré que tenían buen voltaje. Circuló por mis venas amperaje y se me quemó la débil armadura. Analicé con tacto tus bobinas, las hallé en delta conectadas y con tanta técnica aisladas que no pudieron con ellas mis turbinas. El ciclaje de mi pobre corazón bajó de pronto tu frecuencia, haciendo que mi sangre, en consecuencia, bajara a la mínima tensión. Conecté el switch de mi motor. Eché mi planta a trabajar, queriendo tal vez contrarrestar las corrientes de tu buen generador. Desesperado ya, puse un diablito y con chispas mi amor fue iluminado. Y con el choque del beso conectado, hicimos un muy buen cortocircuito. Me encantó. Este es un texto que Está muy bueno. Es de autoría de la persona que lo está leyendo. Es ¿sí? un texto de cuando yo era adolescente. Oh, felicidades, y me encantó. recuerdo una... Sí, sí. sí. Lo hice, hay una serie que hice sobre el agua, la electricidad, el viento y diferentes Entonces, cosas. estábamos en sintonía, estábamos en Estaba en la sintonía. vocacional, Sí. y ya en la vocacional se iba la corriente, uno se quedaba en solitario, escribíamos con velas también. Sí, señor. En aquel entonces. Pues mira que muy bonito. Pues, poema del ingeniero eléctrico, y con esto creo que vamos a ir cerrando. También es Dice, tuyo. no, esto no es mío. Ah. Este no es mío. Este es de Mois, un escritor colombiano. Y dice, si hubiera nacido poeta, escribiría poesía. Canciones y sonetos, al candor de tus mechones, de tu risa incandescente y tus ávidos ojillos que me miran tan sinceros, que me envuelven con su vuelo y en las noches más oscuras me iluminan como fuego. Si hubiera nacido poeta, sabría de rima, letra, tangos, terciopelo, de sinónimos y vuelos, y al mirarte, inspiraría entre hoyuelos y caricias mi más verbosa rima, mi oratoria y palabrería que en tu oído encontraría un nido de sentimientos. Pero nací ingeniero eléctrico, y aunque no me falta ingenio, soy de los números y ondas, de funciones y cosenos, que en tu lecho se consuelan de saberse bien amados, a pesar de ser corrientes, normalitos, chapuceros, algo ratas y prohibidos, porque estaban en tus sueños. Ay, qué lindo. No, mira, hay cosas lindas sobre la electricidad. Sí, señor.